grande privilegio de conocerte, Padre. Sí, Señor. Gracias, Rey. Da gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Da gracias de corazón, da gracias al Santísimo, da gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Da gracias, da gracias. Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Bienvenidos a este domingo por la mañana, 11 de octubre. Gracias a Dios, ya más recuperado del coronavirus. Gracias a Dios por su cuidado y también por sus oraciones. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana, ya venimos escuchando la alabanza y gozándonos por la bendición del Señor, pero quiero compartir unas estrofas de unas líneas en el Salmo 138 desde la versión Nueva Internacional, que es un himno de gratitud, de alabanza y de reconocimiento al Señor por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Y dice el salmista: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos. Quiero inclinarme y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. El Señor es excelso. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Y esta palabra que es tan particular y pertinente para cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, yo las estoy haciendo particularmente muy mías, muy propias y de mi familia, al ver la mano del Señor, su cuidado y su protección. Y seguir orando y pidiendo al Señor su cobertura y su cuidado por cada uno de ustedes, por cada hermana, por cada hermano, por cada familia, para que aún pasando por medio de pestilencia, estas no nos afecten. Y yo quiero invitarte a que juntos sigamos adorando al Señor. Luego de una adoración a continuación, luego tendremos la presentación mensual que los hermanos viciñanos siempre nos preparan, dándonos una información, actualización de la situación misionera. Yo quiero pedirte que también estés muy atenta, muy atento a esa información, porque no solo trae noticias, sino que trae motivos de oración, trae motivos de inquietud y de intercesión por situaciones que se están viviendo en todos estos países. Así que adoramos,
prestamos atención y también en el tiempo de presentación misionera renovemos nuestro compromiso de sostén misionero. Damos gracias a Dios porque como iglesia desde hace ya muchísimos años estamos pudiendo ser responsables en el cumplimiento de nuestros compromisos misioneros. Y no queremos que esto decaiga en estos tiempos en que por causa de la imposibilidad de congregarnos no podamos hacer nuestras ofrendas regulares, pero gracias a Dios sí estamos pudiendo mantener nuestra fidelidad a través de las transferencias y de las entregas en efectivo. Así que oramos por esos misioneros luego. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, de mi lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Oh, mi corazón te anhela, Dios. Hola queridos hermanos de la congregación, nuevamente vamos a compartir en este espacio noticias, novedades y agradecimientos de nuestros amigos que están sirviendo en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. En este recorrido arrancamos nuestro viaje y nos situamos en Mozambique, donde nos explicaba la familia Freire que la situación allí es bastante buena en cuanto al COVID-19. Sigue habiendo pocos casos y muertes, por lo que están abriendo las escuelas, templos y algunos viajes ya se están pudiendo realizar. Lo complicado sigue siendo el terrorismo musulmán, ya que como vemos en la imagen del mapa señalado en celeste, en las diferentes aldeas de Palma, Macombia, Kisanga y Mocimboa da Praia fueron atacados por el grupo Al-Shabaab ganando territorio,
quemando casas, locales comerciales y edificios de gobierno, y además de varios muertos, raptos y torturas. Y por último, saqueando en camiones de alimentos de primera necesidad, el cual ayudó a tomar varios puntos estratégicos. La población aterrada huye a pie a otras localidades, mientras otros prefieren volver a sus casas aún en medio de la inseguridad. A la fecha son cerca de 250.000 los refugiados mayormente allí en Pemba y más de 1.500 muertos solo producto de los ataques terroristas de estos últimos 3 años. Los motivos de oración son los siguientes: por la situación sanitaria y además por la paz en la provincia de Cabo Delgado, por los que pudieron abandonar sus casas y viven refugiados con muy pocos recursos, por la apertura total de los vuelos para poder regresar, por los compromisos de las iglesias que son parte de esta preciosa misión del Señor. Ahora, yendo un poco más al centro del país, por la costa mozambicana, nos decían nuestra familia Gómez que Dios levantó a jóvenes misioneros de allí a partir del proyecto Vida para Mozambique, como Finiance y Tiago, que se gradúan este año de enfermeros, y Paulo, ya graduado y ahora finalizando el 3er año de medicina. Han formado un equipo al que discipulan y entrenan en ayudar tanto en el programa de nutrición como en la escuelita para niños. Este es el equipo que ministró en una zona a más de 100 kilómetros de Beira, en una aldea muy carenciada. Durmieron en carpas prestadas por la base misionera Arcoiris, donde habitualmente trabajaban Laura y Roberto, trabajando durante la noche sin energía eléctrica. Realizaron atención médica, haciendo curaciones y pequeñas cirugías. Estas eran las condiciones de atención de pacientes. Así como aprendieron, así hicieron, nos comentaban Laura y Roberto. Donaron de la base medicamentos que se habían comprado en el año 2019. También continúan desarrollando el programa de nutrición en un lugar nuevo, a 5 kilómetros de Dondo, donde están construyendo la nueva base misionera. Realizando la escuelita bíblica para niños, predicaron y ministraron en la iglesia. Y oremos por fortaleza y guía del Señor por estos jóvenes, Finiance, Tiago y Paulo, y el equipo de jóvenes universitarios que están levantando e influenciando para que continúen la obra sin temor y para que asuman y obedezcan su llamado a ser los nuevos misioneros en su país. Ahora llegamos al norte de Bolivia, donde se encuentran sirviendo la familia Kalinushka Puebla, que nos decían sobre la situación en el SENA con respecto al coronavirus, que ha cesado bastante y gracias al Señor ellos como familia no han sufrido ni siquiera un resfrío. Además, el 18 de octubre son las elecciones presidenciales en Bolivia y en los últimos días han aumentado las tensiones. Con respecto al ministerio, Fabio ha programado viajar a una comunidad que se llama Las Palcas, con algunos pastores de la zona. 2 veces intentaron viajar, pero se descubrió que la embarcación tenía algunos problemas, así que se suspendió el viaje y tuvieron que calafetear la embarcación, ponerla en condiciones para la posibilidad de viajar el 20 de octubre, Dios mediante. En estos momentos, del 5 al 10 de octubre, están como familia en una comunidad de los cabileños, que les han pedido dar el tema de prevención de abuso sexual en la niñez y la adolescencia, un tema bastante delicado en donde también van a enfocarse en el rol de la familia y la iglesia como lugares seguros en donde pedir auxilio. Y como familia, están agradecidos a Dios por su provisión. Ya tienen la nueva casa, aunque faltan detalles todavía. Están muy felices y anhelando una posible visita a la Argentina a fin de año. Los motivos de oración son los siguientes: para que sea pacífica y democrática las elecciones en Bolivia, por el viaje a Las Palcas, para que no sea nuestro tiempo sino el de Dios para esa gente, por el tiempo que estén con los calibeños, para que Dios traiga sanidad inclusive a los hermanos y hermanas que han sufrido estas situaciones y han callado por años, por sabiduría para aconsejar y predicar el Evangelio, por renuevo en sus fuerzas en las tareas que deban realizar. Finalizando este viaje, llegamos con nuestros amigos de Asia Central, que ya asentados en el país nos comentaban que han empezado las primeras conversaciones de paz entre el gobierno oficial y los grupos radicales en una nación del Medio Oriente, después de meses de atrasos. Calificaron el diálogo de histórico, ya que el pueblo se sentía emocional, nervioso, cautelosamente esperanzado, pero que todos hablaban de un profundo deseo de paz. No ha habido una sola familia de allí que no ha sido afectada por este largo conflicto. En el mientras tanto, hubo desacuerdos sobre un polémico canje de prisioneros que no permitieron continuar a la siguiente etapa, igual que la continua violencia obstaculizó el proceso también, donde 4 décadas de guerra se encuentran en un estancamiento. Además, nos piden oración por su hija mayor, que su motivo de salud es una gran prueba para ella. Sus otras hijas están bien, una empezando el curso de preingreso a la universidad, otra se recibió de profesora de inglés y la más chiquita está arrancando con trabajo de fotografía, que es su pasión.
Ellos están colaborando en Argentina en un centro de formación misionera, en el norte del Gran Buenos Aires. Oremos por la salud de todos ellos, que el Señor les dé sabiduría en sus próximos pasos, como familia y la delicada situación en aquel país donde necesitan de la paz de Dios. Gracias por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, David y Esteban, por la preparación de esta presentación, y no olvidemos de interceder por nuestros misioneros, los que están en el campo, los que están por salir, los que están todavía expectantes, esperando el fin de la cuarentena y las imposibilidades de viajar. Pero sigamos orando por aquellos que están en su lugar de trabajo, los nativos, como hemos escuchado, y por sus amenazas y por sus problemas y sus inquietudes, pero también por sus victorias, sus gozos y su trabajo fiel al Señor. Y sintámonos realmente privilegiados en ser parte de esa tarea misionera desde donde estamos, a partir de nuestra oración, de nuestro acompañamiento espiritual y de nuestro sostén económico. Quiero invitarte ahora para que podamos reflexionar en un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6 y 7. En realidad son 2 capítulos y no voy a leer todos los versículos que involucra, los voy a ir mencionando paulatinamente. Voy a arrancar leyendo solo 2 versículos, pero te pido que estés con tu Biblia a mano para poder ir siguiendo la lectura a medida que la vamos mencionando. En esta mañana quiero hablar acerca de tiempos de necesidad, tiempos de dificultades, tiempos de alzas en el costo de la vida, tiempos de desesperanza y pérdida de valores, tiempos de gobernantes corruptos, pero no voy a leer un diario de Argentina, ni de ningún país latinoamericano, ni de ningún otro país del mundo. Simplemente voy a leer la Biblia y allí veremos reflejada la situación humana que se repite lamentablemente, pero con una nota positiva, con una nota estimulante, porque en realidad el título del mensaje en esta mañana no es tiempos de necesidad o de corrupción, sino es que hay buenas noticias. Podemos y debemos compartir buenas noticias. Y aunque parezca mentira, en tiempos en que las noticias buenas prácticamente no existen, podemos todavía nosotros, con la esperanza puesta en la palabra de Dios, esgrimir el derecho a compartir buena noticia de calidad. Leía un chiste en estos días que decía que en realidad el año 2020 debería ser borrado de la historia, porque es un año que no ha existido, un año que es mejor olvidarlo que tenerlo presente. Pero nosotros, desde la perspectiva de la fe en Cristo y dependiendo de nuestro Señor, no podremos afirmar una cosa semejante porque sabemos que Dios siempre está presente. Por lo tanto, este es un año en el que el Señor está presente y lo estará hasta el 31 de diciembre y nos acompañará, si nos da vida, de su mano para comenzar el 2021. Entonces, te invito a que me acompañes en la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. Solo voy a leer al principio estos 2 versículos. El título que tiene en la Reina Valera dice: Eliseo y el sitio de Samaria. Y dice: después de esto, sucedió que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la 4ª parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Hasta aquí quiero leer ahora
este pasaje, pero como ya te dije anteriormente, vamos a ir añadiendo varios versículos más, así que mantén tu Biblia allí con un señalador para no perder la cita. La situación del pueblo de Israel, del pueblo de Samaria, mejor dicho, es una situación muy complicada, realmente seriamente comprometida. ¿Por qué? Porque el ejército sirio, un ejército muy poderoso, un ejército muy bien pertrechado, muy bien preparado, enemigos empedernidos del pueblo de Israel, del pueblo samaritano, decide con su rey Ben-Hadad organizar una campaña militar para ir y derrotarlos y tomarlos como prisioneros, hacerlos sus súbditos, lo común, lo normal para las situaciones de conflictos bélicos de la época. El método que decide elegir Ben-Hadad para conquistar una ciudad tan amurallada, tan fortificada y tan bien defendida como Samaria es ir y rodearla con todo el ejército, acampar, plantarse allí y no permitir que nadie salga ni entre de la ciudad. Entonces, cualquiera que saliera es tomado prisionero, cualquiera que quisiera acercarse a la ciudad trayendo provisiones, trayendo víveres, es cooptado, es frenado antes de tiempo y es despojado. De modo que la manera en que se puede conquistar una ciudad tan amurallada sin necesidad de escalar los muros o derribar por las puertas o los muros es desgastar al pueblo que está dentro, impidiéndoles aprovisionarse de alimentos y de agua. Pasa el tiempo y como las provisiones adentro de Samaria se van terminando, sucede que empiezan a pasar hambre. Y bueno, a todo esto el profeta Eliseo, enviado por Dios, había mandado a que le diese un mensaje particular de parte de Dios al rey de Samaria. Pero como era de costumbre, no era bien escuchado, bien atendido y bueno, sucede lo que está sucediendo. Y lo que dice este versículo que hemos leído aquí es que llega el tiempo de gran necesidad. Dice una gran hambre en Samaria. Nosotros en Argentina no podemos estar diciendo que sufrimos hambre, pero no nos animamos a decirlo porque sabemos que nuestro país es un productor de alimento y que podría alimentar 5 veces la población de la Argentina. Pero sin embargo, las últimas estadísticas de la pobreza han dicho que más de la mitad de los argentinos están por debajo del nivel de pobreza. Por lo tanto, se afirma que más de la mitad de los argentinos no están teniendo la posibilidad de acceder a, no digo 4 comidas ni 3, quizás ni siquiera a 2 comidas regulares cada día. Y lo más triste de estas estadísticas tiene que ver con la niñez, porque todavía el porcentaje de pobreza en la niñez es mucho más elevado. Entonces, saltando las grandes diferencias que hay entre el relato bíblico y la situación particular que nos toca como argentinos o que nos podría tocar como latinoamericanos, tenemos que entender que nosotros también estamos viviendo un tiempo de gran necesidad. Las razones pueden ser muy variadas y a la vez pueden ser muy semejantes o parecidas entre los países vecinos, algunos más, otros menos. Lamentablemente los argentinos estamos contabilizados entre los que más necesidad o dificultad estamos pasando. Pero este relato también nos está llevando a ver que la ciudad de Samaria, la nación de Samaria, estaba pasando un tiempo de un alto costo de vida. Dice que
tal era la necesidad que había, que la cabeza de un asno no se utiliza para comer normalmente, sin embargo era lo último que iba quedando, lo que la gente no se animaba a matar para comer o preservaba al asno por las dudas que necesitara cargar alguna mercadería. Ya se ofrecía hasta la cabeza del asno, ya habían comido y habían vendido las partes más carnosas. Dice, hasta la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. 80 piezas de plata la cabeza de un burro. Y dice, la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, cuando uno lee que alguien es capaz de pagar por un poco de estiércol de paloma para alimentarse, entonces ya tenemos que estar pensando en una situación realmente caótica, desesperante. Ahí ya no me atrevo ni siquiera a imaginar en ningún tipo de comparación, pero simplemente pensar en esta situación. La situación de nuestros países es realmente inquietante. Y si uno presta atención a las noticias, a los informativos, en realidad parecería diseñados para generar tanta angustia y tanta preocupación. En estos últimos días se nos ha ido informando que la cantidad de infectados de coronavirus ha superado los 15.000 diarios. 15.000 diarios. Y se nos va diciendo que la cantidad de muertos diarios también no solo no se aplana la curva, ni mucho menos declina, sino que sigue en ascenso. Y se nos está informando que el valor de la divisa estadounidense, que no es nuestro dinero, pero que lamentablemente en un país como el nuestro es el que más confianza se le tiene, sigue escalando, por lo menos el ilegal, el blue, por supuesto el oficial se mantiene, pero aquel al que tiene acceso la gente no es ese. Y muchos que se aprovechan de esta situación, porque eso jamás faltará, nunca van a faltar aprovechadores oportunistas, aunque mucho no tenga que ver la economía en cuanto a los valores de los dólares informales, sin embargo, se aprovechan para modificar sus ganancias, por supuesto, para sacar mayor beneficio. Y entonces, cuando el comercio ya se vuelve de esta manera tan especulativo, la gente también empieza a inquietarse, a preocuparse. Estamos escuchando de tomas de terrenos, de intrusión en campos, de enfrentamientos, de reclamos, de quejas, de protestas. Y todo esto como que sirve para algunos como un caldo de cultivo para exacerbar y exasperar los ánimos de la población y inquietando de esta manera, alborotando de esta manera, permitir que la paz social se resquebraje, se quebrante y que no haya estabilidad. Todas estas cosas, para el común denominador de la población argentina, no deja de ser preocupante, no deja de ser inquietante. Entonces, la realidad que nos toca vivir, si bien, como ya aclaré anteriormente, no podemos hacer un paralelo muy directo con la situación que estaba viviendo Samaria, pero podemos ir tomando algunos conceptos para darnos cuenta que la realidad que nos toca vivir realmente puede ser demasiado preocupante o angustiante, y de hecho lo es para muchísimas personas que no conocen a Dios, que no confían en Dios, que no tienen ningún tipo de fe ni de esperanza, pero lamentable también para esta situación la están sufriendo, la están viviendo personas que sí conocen a Dios, que sí han conocido el Evangelio, que han crecido de alguna manera, pero por distintas razones, su confianza, su esperanza se ha ido desvaneciendo. Y este pasaje y este mensaje de esta mañana es un mensaje de esperanza, es un mensaje
que nos confronta con una realidad diferente a la que ve el común denominador. Es un mensaje que nos desafía a ver desde otra perspectiva, desde otra realidad, la mano de Dios obrando aún en medio del caos. Tiempo de desesperanza y pérdida de valores. ¿Hasta qué punto puede una situación, por más angustiante y afligente que sea, por más desesperante, puede llevar a la acción del ser humano? ¿Hasta qué punto? Y en realidad uno nunca tiene la capacidad de poder saber cuál es el límite al que es capaz de llegar. Y uno dice, bueno, ¿estaría dispuesto a comer la poca carne que tenga la cabeza de un burro? ¿Estaría dispuesto a comer el estiércol de paloma? ¿Qué cosa peor que esa puede haber? Sin embargo, el relato allí, en los versículos 26 al 30, dice que iba el rey de Samaria el rey de Israel pasando por el muro, y una mujer le grita y le dijo, salva, rey, señor mío. Y el rey le responde, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El granero es donde se guardaba el alimento que ya no había, el lagar es donde se pisa la uva para hacer el vino que ya no había. ¿De qué te voy a salvar yo? ¿De que te muelan en el granero a vos o de que te pisen como uva? ¿Qué tienes?, le pregunta el rey. Y ella respondió, esta mujer estaba con otra vecina, una amiga. Esta mujer me dijo, trae para acá a tu hijo y comámoslo. Comámoslo hoy y mañana comemos el mío. Y la mujer sigue diciendo, cocinamos entonces a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente yo le dije, trae para acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey escuchó semejante relato, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio, una tela muy áspera que se usaba por debajo de la prenda de vestir como una señal de sufrimiento, de dolor y de penitencia, y él rasgó su vestido y dejó ver el cilicio que llevaba debajo para mostrar su terrible dolor. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Pérdida de valores. El fundamento de nuestras crisis en nuestros países latinoamericanos, pero hablemos de Argentina. Uno de esos fundamentos, o el fundamento básico de nuestra crisis, es la pérdida de valores. Y uno dice, bueno, pero se pueden perder valores, pero hasta el punto de matar a tus hijos. Hasta ese punto, ¿es posible que el ser humano llegue a semejante desesperación y calamidad que esté dispuesto a sacrificar a su propio hijo para subsistir, para seguir viviendo? Una sociedad que sacrifica a sus hijos por medio del aborto, o la desnutrición, o el analfabetismo, o la deserción escolar, la pedofilia, los abusos, la violencia, malos ejemplos, etc. Sí, nos hemos ido corrompiendo a causa de la pérdida de valores y no nos damos cuenta de que estamos matando a nuestros hijos, que los estamos descuidando, que los estamos arruinando para el resto de sus vidas, que no les estamos dando un modelo, que no les estamos dando un desafío, no les estamos dando una esperanza, una inquietud por la cual vivir. Se habla de
3 y hasta 4 generaciones de familias que no han trabajado nunca y que se han acostumbrado a vivir dependiendo de las dádivas del Estado o delinquiendo. Juventudes que desde la niñez se van muriendo a causa de las drogas, a causa de la mala alimentación. Y cuando hablamos de la droga, del peor desecho de la droga, no de cualquiera. Sí, estamos matando a nuestros hijos como nación y los políticos, los de turno y la oposición de turno, se llena siempre la boca hablando acerca de los derechos humanos y los derechos de los niños y el derecho, pero sin embargo estamos en estos días debatiendo por qué después de 6, casi 7 meses de cuarentena nunca se buscó una solución potable como para que los niños, los hijos, nuestros hijos, nietos, no perdieran tanto tiempo de clases formales. Hay muchas maneras en que vamos destruyendo la vida de nuestros niños y eso es a causa de la pérdida de valores. Insisto en decir, no pretendo hacer una comparación lineal con la situación de Samaria y la de Argentina, pero aquí sí hay una comparación espiritual, moral, ética, de valores, de principios. Y así estaba el pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo pudieron llegar a semejante extremo? Pues la única manera de llegar a semejante extremo es dando un paso detrás del otro. El primer paso es moderado y una vez que se acostumbró a dar el primer paso moderado, se da el segundo y luego el tercero y cada vez son menos moderados y menos prudentes y sin embargo uno se va acostumbrando paulatinamente. Hay cosas que hoy están aceptadas legalmente y se han convertido en un derecho inalienable de cosas que hace no tantos años era inadmisible siquiera pensar en tolerarlas. Y uno dice, pero ¿cómo llegamos a este punto? Así, pequeñas batallas de inmoralidad. Y la pregunta a lo mejor nos tenemos que hacer nosotros, los cristianos, es ¿dónde estuvimos nosotros todo este tiempo? ¿Qué pasó? Porque nosotros no somos propensos a caer bajo la seducción de esa mentalidad liberal o de esas ideas revolucionarias o de esos conceptos pecaminosos. Entonces, como nosotros tenemos un principio, un conocimiento superador, superior, a nosotros no nos va a llegar, a nosotros no nos va a tocar, entonces, ¿que se arreglen ellos? Pues no, porque ya nos damos cuenta que el que se arreglen ellos no queda allí. Estamos y seguiremos estando involucrados, porque somos parte de la sociedad y porque nuestros hijos lo son y nuestros nietos lo serán, y están metidos en una sociedad que se ha ido corrompiendo paulatina, pero inexorablemente, al punto de que ya entonces hoy encontrarle una solución, pues ni siquiera es algo que vaya a ser considerado. Porque todo lo que se ha logrado hasta aquí es aceptado como un derecho adquirido y que nadie lo puede volver atrás. Entonces, tiempos de necesidad, tiempos de alzas en el costo de la vida, pero tiempo de desesperanza y pérdida de valores. Padres que en pro de mantener una posición material o un falso sentido de realización, descuida, relega la atención, la crianza, el cuidado, la educación de sus hijos y muchas veces ni siquiera les preocupa que sea de sus vidas. Pero en cuarto lugar, quiero hablar de un tiempo de gobernantes corruptos. Y quiero aclarar de antemano que no me estoy refiriendo a algunos gobernantes en particular, sino a los que están, a los que estuvieron y seguramente a los que vendrán. Porque ya hemos visto a lo largo de tantos años que no hay gobernantes que no se corrompan con mucha facilidad. Y otra de las cosas que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando, primero con aquel consabido dicho de que roban pero hacen.
¿no? Entonces se justificaba que robaran porque en definitiva algo hacían. Pero últimamente ni hacen. Y no importa cuál sea el color político o el nombre del partido que los identifique o de la alianza de partidos que lo identifique, a la larga uno siempre ve que la consecuencia es que siempre salen ganando y sus declaraciones de bienes se multiplican morbosamente año tras año. Gobernantes corruptos que no asumen la responsabilidad porque no tienen temor de Dios, de hacer lo que tienen que hacer de la manera como la tienen que hacer, pero cuando vienen los problemas, y siempre hay problemas, la respuesta habitual, la respuesta casi automática es buscar a quien echarle la culpa. El que estuvo antes, seguro, ese se va a llevar un montón de responsabilidades y culpas, pero también aún, bueno, en este caso, la pandemia, las situaciones mundiales, lo que pase en el otro extremo del mundo, cualquier cosa puede servir para que un gobernante corrupto justifique su inoperancia, su incapacidad. Y allí en el versículo 31, capítulo 6, versículo 31, dice: y el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, el profeta, ¿no?, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Cuando el rey de Israel queda impresionado, impactado por la denuncia de esta mujer que se había comido su hijo y buscaba el de la vecina, reacciona mostrando el cilicio, el sufrimiento, con gran dolor, pero no se hace cargo de la situación. Porque el profeta Eliseo le había advertido lo que iba a pasar, pero él no le prestó atención. Entonces, la reacción más visceral que sale del gobernante no es que torpe por no haber escuchado la voz de Dios a través del profeta, que torpe por no haberle hecho caso, que torpe por no haberme sometido a la voz superior de Dios. Entonces la reacción más natural es: porque él dijo que esto iba a pasar, le vamos a cortar la cabeza. Decimos matar al mensajero porque no me gustó el mensaje que trajo. Los gobernantes, por lo general, en su soberbia, no reconocen que las situaciones críticas por las que atraviesan las naciones son el resultado de sus propios errores y entonces ponen la responsabilidad fuera de ellos. Se exculpan. Pero más allá de analizar, como hicimos brevemente, la realidad, pasemos a ver la respuesta. Y lo primero que vemos en la respuesta es la palabra profética. En el capítulo 7, versículo 1, dice: así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá la medida, el sea, la medida de flor de harina, un siclo, y 2 medidas de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Por supuesto, el profeta Eliseo seguía hablando de parte de Dios. Y imagínense que a pesar de todo lo que están diciendo los diarios hasta ayer, hoy domingo salga un titular que diga: mañana en Argentina cada dólar estará a $1. Realmente sería absurdo e irrisorio. Pero más o menos así era la noticia profética que estaba dando Eliseo. Porque él está diciendo: mañana a esta hora, la medida de flor de harina, lo mejor de la harina más costosa, la medida es un cuenco, una medida ya predeterminada, un ciclo, y el ciclo era un valor insignificante. Y 2 medidas de cebada valdrán lo mismo, un ciclo. Y esto va a suceder en la puerta de Samaria. Esa puerta que no se abría
porque si se atrevían a abrirla entraba el enemigo, entraba el ejército que los estaba rodeando. Entonces hasta aún parecía que la palabra del profeta era una burla. Pero lo que es interesante es que una palabra profética, una denuncia profética, siempre va a ir acompañada de un anuncio esperanzador. Ahora, nosotros que confiamos en Dios, los que le creemos a Dios, los que conocemos su palabra, los que sabemos que lo que Dios ya ha dicho en su palabra, nos atrevemos a decirle a la gente que se está desesperando por todas las circunstancias adversas que se están viviendo, por todas las noticias desesperanzadoras, por todas las incapacidad de ver el futuro, nos estamos atreviendo a decirle: no te desesperes, no te angusties, no te aflijas, confía en el Señor, porque el Señor tiene provisiones abundantes e ilimitadas y el Señor no va a permitir que te falte nada. Nos atrevemos a decirle que no se preocupen por el precio del dólar, porque el precio del dólar en realidad no nos debería ni nos debe afectar, sino que nuestra subsistencia no está basada en el valor del dólar, ni en el oficial, ni en el semioficial, ni en el blue, sino que está sustentada y basada en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. ¿Nos atrevemos o tenemos temor? No nos atrevemos porque si decimos una cosa semejante nos van a tratar de locos, de desubicados, de fanáticos, de lavados de cabeza, y tendríamos temor de que alguien nos quisiera cortar la cabeza como el rey al profeta. Pero sin embargo, esta es la responsabilidad que como cristianos, que como iglesia, seguimos teniendo y no debemos de descuidar. Debemos reconocer que tenemos una función profética, la función de la denuncia profética, siempre acompañada de un anuncio esperanzador. Pero no es la idea de inventar algo que me guste decir porque sé que a la gente le va a encantar escuchar. No es simplemente la voz melosa de alguien que quiere tranquilizar a un bebé cantándole una canción de cuna. Es nada más ni nada menos que la declaración de la verdad de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra de Dios. No es tu palabra o la mía, es la palabra de Dios la que nos atrevemos a transmitir en el nombre de Jesús, porque Dios la ha dado, para eso la ha dado. Y a veces tenemos que reconocer con tristeza de que no nos atrevemos a pronunciarla porque no estamos tan seguros de que sea así. Hasta hemos empezado a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Nos hemos descuidado de nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Hemos desoído su voz esperanzadora y estimulante. Nos hemos descuidado espiritualmente y hoy no tenemos fuerzas ni capacidad de ser usados como instrumentos escogidos de parte de Dios para ser instrumento de bendición a otros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? La respuesta siempre ha venido y siempre vendrá de parte de Dios. Y Dios la da a través de profetas, a través de sus hijos, a través de personas que creyéndole a Él, creyendo su palabra, la toman como un estandarte, como una bandera y la esgrimen para que nadie deje de conocerla. Aquí es donde empieza a pasar algo extraordinario en este relato. Y lo extraordinario es que hay unos personajes que eran unos personajes despreciados, desechados, rechazados, porque eran enfermos y con una enfermedad muy contagiosa y eran sacados de la ciudad, eran los enfermos de lepra. La medicina no tenía la capacidad o el conocimiento como para tratar o curar esta enfermedad, así que había unos leprosos allí, 4 hombres, a la puerta, a la entrada a la puerta. ¿Se imaginan ustedes? Los leprosos eran echados fuera de la ciudad, pero fuera de la ciudad y a unos cientos de metros estaba acampado el ejército enemigo. Y ellos están ahí golpeando la puerta y
no los dejan entrar. ¿Para qué los van a dejar entrar? Si, aparte de ser apestosos, estar muriéndose en vida, adentro hay más muerte que afuera. Y afuera todavía tenían un espacioso terreno como para moverse y buscar, no sé, alguna alimaña, algún bichito que pudieran meter a las brasas. Y dice este pasaje, estoy leyendo en el capítulo 7, versículos 3 al 7, aquí voy a leer estos 5 versículos. Perdón. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Es decir, ¿qué hacemos aquí esperando que nos llegue la muerte? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos acá, también moriremos. Vamos entonces ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, es decir, si nos perdonan la vida, nos van a ver de lejos. La obligación era que desde lejos tenían que gritar su condición de enfermedad, tenían que decir somos leprosos, somos leprosos. Más o menos como ahora, que si alguien está contagiado de coronavirus, primero no tendría que movilizarse y preservarse en su casa, pero por cualquier cosa tenía que decir toma distancia, tengo coronavirus. Bueno, tenían que anunciar su condición de leproso. Ahora, si decimos de lejos somos leprosos y para que no nos acerquemos y los contagiemos nos tiran algo de comida, por ahí hay posibilidad de que subsistamos. A ver si de pronto nosotros, que somos los despreciados, que somos los enfermos, que somos los desechados, que somos los asquerosos, resulta que vamos a tener más suerte que los que están allá adentro y se creían seguros. Entonces, si de lejos nos ven y nos tiran unos flechazos y nos matan, bueno, morimos. ¿Qué va a hacer? Entonces se levantaron al anochecer, dice, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, encuentran que no había nadie. Nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se escuchara un estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Algo extraordinario sucedió. Evidentemente alguien había quedado por allí que les cuenta lo que había pasado. A la noche escuchan como que un ejército muy numeroso, muy grande, se acerca. Ellos escuchan el ruido. Hombres de guerra, hombres experimentados, no se iban a confundir fácilmente. Escuchan, todos están escuchando, que hay ruido como de un ejército muy grande que se está acercando. Para escucharlo de lejos, el ejército tendría que, para hacer semejante ruido, el ejército tendría que haber sido muy grande. Entonces dijeron, ¿qué pasa? Caballos, carros, ejército, están viniendo, hacen semejante ruido. Imaginaron que el pueblo samaritano habría conseguido hacer alguna alianza con otros pueblos que los venían a ayudar. Y se dijeron, dice, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus carpas, sus caballos, sus burros y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cosas imposibles, cosas locas, todavía suceden. Cosas inimaginables. Llegan los leprosos al campamento, entran carpa por carpa y ven el té recién preparado, está calentito, todavía está caliente la comida que habían cenado y ven que está todo allí. Hasta los caballos dejaron, bueno, los caballos que no necesitaron para montar y salir a toda velocidad. Un ejército tan bien pertrechado, tan bien armado, tan bien estructurado, se asustaron y huyeron, dejando todo el campamento sobreabundando de provisiones, porque ellos también necesitaban provisiones y ellos sabían que iban a tener que esperar mucho tiempo hasta que Samaria se rindiera por el hambre. Entonces ellos necesitaban
Y luego, cuando entraran a conquistar Samaria, también necesitaban seguir alimentándose. O sea que tenían muchas provisiones, pero no se las llevaron para salir huyendo con mayor liviandad, con mayor rapidez. Los 4 leprosos pasan de ser los marginales, los excluidos, a ser los únicos en todo el pueblo que perciben la posibilidad de una salida. A ellos se les enciende la luz, primero y dicen, estamos entre la espada y la pared, estamos entre la muerte y la muerte. Nuestra esperanza no es... Pero de pronto dicen, intentemos algo. Y lo hacen. Y cuando llegan al campamento pasa esto que acabamos de leer. El punto de comparación quizás con cada uno de nosotros es la necesidad que tenemos de creer que aunque estemos en la peor de las situaciones, aunque ningún pronóstico pudiera ni remotamente vislumbrar de que hay una salida para la situación en la que estamos, nunca debemos dejar de confiar, de esperar y de creer que Dios tiene una salida milagrosa, maravillosa. Y debemos aprender a sacarnos la resignación de encima y creer que en Dios hay una salida y atrevernos a caminar hacia esa salida. No debemos dudar de que Dios hará el resto. Lo que nosotros no podemos, para Él nada es imposible. Él provocará confusión en el campamento del enemigo y progresivamente irá soltando lo que el enemigo ha ido robando, ha ido apoderándose en nuestra ciudad o en nuestra nación. A veces nos gana la desesperanza y la resignación y decimos, no, esto no tiene solución, no, esto no va a cambiar más. Sin embargo, siempre hay cristianos, cristianas que se atreven a seguir confiando en el Señor y seguir esperando el ver los cambios poderosos y maravillosos. Y gracias a esos esperanzados y confiados hijos e hijas de Dios es que el Evangelio se mantiene siendo predicado, siendo anunciado, aún en contra de toda corriente y de toda filosofía y de todo pensamiento mundano, porque hay quienes se atreven a creer y enarbolar la bandera de Jesucristo. Llega un momento en estos 4 leprosos que empiezan a reflexionar, se llenaron el estómago hasta más no poder y ya se estaban tomando los tecitos y agarrando los narguiles para fumarse un poquito de humo allí, y de pronto a uno le cae una unción de sensatez y dice que se pusieron a reflexionar y dijeron, no estamos haciendo bien, nos hemos satisfecho, nos hemos llenado. Hoy es día de buenas noticias, hoy es día de salvación y nosotros estamos aquí satisfaciendo nuestro placer, callándonos la boca, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Estoy leyendo versículos 8 y 9 del capítulo 7, nos alcanzará nuestra maldad, vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. No podemos quedarnos nosotros egoístamente disfrutando de nuestra relación con Dios sin que el resto de la gente tenga la oportunidad de conocerlo a Él y tener salvación. Imagínense ustedes, llegan los 4 amigos leprosos. Vienen y golpean la puerta a la madrugada, todavía no amaneció. Y empiezan a golpear con toda la fuerza. Se asoman los guardianes con el arco y la flecha preparada, una lanza en la mano, diciendo a ver quiénes son. Ven a los leprosos, los conocen, son parte de su pueblo. Le dice, ¿qué quieren? Por favor, abran, tenemos buenas noticias para dar. Lo mínimo que se les podría haber ocurrido a los centinelas es pensar que están locos o mintiendo,
buscando una oportunidad para que se les abra la puerta, a lo mejor era una emboscada, detrás de ellos el ejército enemigo. Bueno, empiezan a insistir, empiezan a gritar, es decir, hay abundancia de alimento para todo el pueblo. Tal era la desesperación y tal es el hambre que la incredulidad cede y le creen. Entonces van con una avanzada y comprueban que lo que estos 4 leprosos acaban de decir es absolutamente cierto. Vuelven, todavía no amanece, y tienen la noticia ahora sí certificada por gente de confianza del rey. Cuando el rey se entera y el pueblo conoce la noticia y abren la puerta, se arma una batahola, un tumulto, salen corriendo desesperados. La palabra profética otra vez se cumple. Al punto que, ¿por qué alguien iba a pagar por flor de harina si la tenían gratis en el campamento? ¿Por qué alguien iba a pagar por 2 cuencos de cebada, aunque sea un ciclo, un centavos? Claro, no valía nada porque ahora estaba al alcance de todos, porque todos podían acceder y sin nadie que las vendiera y nadie que acumulara o acaparara para hacer un negocio, ni se les hubiera ocurrido en esa oportunidad. Pero qué importante es que alguien se atrevió a confiar, a esperar la promesa y la palabra de Dios, y luego vino a compartirla, aún a pesar de que no se le pudiera creer. Por eso yo quiero decir hoy, insistir con el concepto de que hoy en Argentina, en Buenos Aires, en Latinoamérica, sigue siendo un día de buenas noticias, un día de buenas nuevas, y no podemos quedarnos callados. No podemos cerrar nuestros labios y resignarnos diciendo no hay solución para nuestro problema, porque nosotros sabemos que sí la hay. Y no debemos confiar en lo que nos parece o en lo que pensamos o en lo que somos capaces de hacer, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. La buena noticia, aquella que debemos compartir, es una noticia que transforma. Dice el capítulo 7, versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Cuando el pueblo escuchó la buena noticia y pudo comprobar que la palabra era cierta, experimentaron la salvación. Lo que nuestras ciudades y nuestra nación necesitan, y lo único que hará un cambio verdadero, es el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Por eso, la transformación de nuestra realidad depende de nosotros, que la gente pueda escuchar de nuestros labios la buena noticia, la buena nueva, la buena noticia de salvación, y que puedan comprobar la veracidad del Evangelio viendo nuestras vidas transformadas y felices. Tenemos una buena noticia para compartirte. Hay vida en Jesucristo, hay salvación en Él, hay esperanza, hay seguridad, hay confianza. No debemos sucumbir ante la angustia o la aflicción, debemos confiar en Él. Quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Quiero invitarte a que entregues toda tu confianza y toda tu esperanza en el Dios de la salvación y de la provisión. Que no sigas sufriendo angustias o aflicción, sino que puedas descansar en sus maravillosas provisiones, en sus promesas, en su salvación. Permíteme orar por vos. Amado Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias porque en tiempos de angustia, de aflicción y de necesidad, en tiempos de desesperanza, tenemos buenas noticias para compartir. Porque hay salvación, porque hay seguridad, porque hay nueva vida en Jesucristo. Señor, te pido por cada uno de los que en esta mañana están oyendo este mensaje, para que puedan poner toda su confianza, su esperanza en ti, para que puedan recibirte como el Señor y Salvador de sus vidas, para que puedan empezar a vivir una nueva vida tomados de tu mano. Te doy gracias, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga muy ricamente y quiero insistir en que aquí está ese número de teléfono de WhatsApp para que puedas escribir algún motivo de oración, alguna necesidad particular o alguna necesidad o deseo de entrevista. Yo puedo responder a cada mensaje que recibo. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.